empiezo, ¿no? Entonces, ok, vamos a iniciar. ¿Si está grabando el audio? Sí, se supone que sí. Vamos a iniciar con el punto de las anormalidades cromosómicas. Se sabe que las anormalidades cromosómicas, por tener un carácter irreversible e intratable, además del alto grado de discapacidades que producen, pues es uno de los miedos más fuertes de cuando se está embarazado y una de las principales preocupaciones, sí, en la pareja que va a tener el producto. Cuando uno les pregunta que si, cómo quieren que nazca el bebé, que si, qué sexo quieren, la lo primero que dice la pareja es que nazca bien. No necesita o no dicen, ¿saben qué? Quiero que sea niño o niña. La gran mayoría dice lo que sea, pero que nazca bien. Y esto es porque la principal forma en cómo se visualiza las alteraciones cromosómicas es con el síndrome Down, que es el síndrome más frecuente que existe o que se puede visualizar en la población. Para esto, recuerden que tenemos nuestro DNA, que es una doble hélice, y esta doble hélice se va enrollando en cada una de las distintas estructuras y hasta formar nucleosomas, formar las fibras de 300, 600 nanómetros, y un gen puede estar por allí en un locus, como les comenté previamente, pero cada segmento de DNA largo va a producir un cromosoma. Y aquí, pues, no se les olvide, cuando les pregunten, ¿sí?, ¿cuántos cromosomas tenemos? ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46 cromosomas, ¿ok? Tenemos 46 cromosomas, pero también pueden decir 23 pares de cromosomas o pueden decir, en algunos casos, les dicen que 22 cromosomas autosómicos y el par sexual, ¿sí? Y los sexuales. Esta parte es bien importante, no se les olvide que cuando les pregunten en general cuántos, ustedes tienen que decir eso. Bueno, estas son imágenes de todas las cromosomopatías que podemos ver, ¿sí? Algunas son muy dramáticas, muy fuertes, pero aquí se representan principalmente lo que son las más frecuentes, que es como el síndrome Down, como el síndrome Wolff-Hirschhorn, ahorita que es la de lesión de 4P, la de Cri-du-Chat, que es la de lesión de 5P, las niñas Turner, las personas Klinefelter, vean las gónadas pequeñas, tiene forma de un ocoide, ¿sí? Y vello púbico tipo mujer, son altos, delgados. Y bueno, en estos casos son síndrome Edwards, síndrome de Patau, y en este caso pues es un producto abortado. La clasificación molecular en general de las enfermedades humanas, pues ya vimos que dentro de las exógenas se encuentran infecciones, intoxicaciones y nutricionales. Dentro de las genéticas, según el tipo de célula, y ya lo vimos, son germinales o somáticas. Según el tipo de alteración, ya también se los presenté, son las génicas, que pueden ser mutaciones puntuales, de lesiones e inserciones. Y ahorita estamos aquí en las alteraciones cromosómicas, que son numéricas y estructurales. Ahora, según el genoma que se ve afectado, también ya más o menos les expliqué que pueden ser nucleares, en donde va a afectar ya sea de forma génica o cromosómica, pero si lo mencionamos de forma génica van a ser de tipo autosómica,
que van del cromosoma 1 al cromosoma 22, ¿sí? Y las ligadas al sexo, que son las que se encuentran en el cromosoma X y en el cromosoma Y. Y por otro lado están las mitocondriales. Por último, las complejas o multifactoriales, que involucran a uno o más genes, ¿sí? Uno o más genes, ¿sí? Que se le conoce como poligénicas. En este caso de acá, las génicas afectan a un gen. Y en este caso, las multifactoriales afectan a uno o varios genes. Y en parte son de forma genética y en parte en forma exógena. Esto es, que tienen influencia tanto genética como la influencia medioambiental, ¿sí? En donde el ambiente lo podemos llamar como parte de lo que es la epigenética, que ya les había comentado, parte de lo que es la nutrición, parte si hacemos ejercicio o no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchísimas cosas más. Bien, entonces algo bien importante es que la frecuencia de anormalidades cromosómicas, podemos ver que de 1000 concepciones, 150.000 son abortos espontáneos, de la cual la mitad va a tener una alteración cromosómica. Y fíjense que la gran mayoría de estos van a ser individuos trisómicos, pero una gran cantidad también van a ser síndromes Turner abortados. A pesar de ser una de las alteraciones más tolerables, aún así, pues siguen igual. Las células triploides, las células tetraploides, esto significa cuando hay el cuerpo polar, los cuerpos polares, ya sea de meiosis 1 o de meiosis 2, no salen, ¿sí? Al no salir los cuerpos polares, quedarían esto en el óvulo, quedarían 46 cromosomas adentro de y 46 de más los 23 cromosomas aquí, 23 cromosomas en el cuerpo polar y 23 en el espermatozoide. Entonces la fusión sería 3N, que sería 3 por 23 o 23 por 3. Ahora bien, si no salen los dos cuerpos polares, serían 1, 2, 3, 23 por 3 más 23, sería 23 por 4. ¿Ok? Y bueno, aquí están otras alteraciones cromosómicas. Del resto de los recién nacidos vivos, tenemos que algunos van a tener una muerte perinatal. Puede ser que no haya respirado, puede ser que se les caiga, puede ser que se ahoguen, algunas otras cosas, que no hayan madurado los pulmoncitos, lo que sea, ¿no? Y por otro lado están los niños que nacen vivos y nacen bien. De ellos, fíjense cómo el 0.6% de ellos va a tener alguna anormalidad cromosómica, ¿sí? Dentro de las anormalidades cromosómicas tenemos principalmente, se encuentran las aneuploidías de cromosomas sexuales. ¿Qué es una aneuploidía? Una aneuploidía es una alteración cromosómica en donde se ve afectado el número de 46 cromosomas. Este número se ve afectado con más 1, 2 o 3 cromosomas, menos 1, 2 o 3 cromosomas. Por ejemplo, en ese caso podría ser 47XY, 45X0, que pudiera estar aquí, o sea, de los sexuales, ¿no?
X, Y, los chicos Y, ¿sí? Y bueno, de las trisomías, tenemos son los que siguen, a las translocaciones, que en algunos casos puede evidenciar un daño, pero en otros no. Ahorita vamos a ver. Pueden evidenciar un daño y en otros no, dependiendo de la fusión de genes que sean y el rompimiento en donde se haya dado el gen. Y están las inversiones y luego algunas otras rearreglos cromosómicos. Las inversiones son rompimiento en dos partes de un cromosoma y giro de 180 grados. Entonces tenemos que los desórdenes cromosómicos son condiciones asociadas a cambios visibles en los cromosomas. Son el responsable del 50 al 60% de los abortos espontáneos. ¿Cuáles son los abortos espontáneos? Aquellos que se vienen de una. Muchas de las ocasiones ni siquiera se dan cuenta de que los individuos abortaron, que la mujer abortó, ni siquiera se da cuenta de que ha estado embarazada. Y fíjense ya de los padecimientos ya pediátricos como tal, ya a la edad que seas, es el 5% de ellos. Ahora, afecta al 0.6 de los recién nacidos vivos, ¿sí? Porque pueden nacer y morir, pero ya con algún diagnóstico o con la visualización de fenotipos de diagnóstico, ¿sí? ¿En qué nos sirve hacerle el estudio cromosómico o el cariotipo? Vean qué bonitos cromosomas. El cariotipo a una persona puede ser de diagnóstico, de pronóstico, ¿sí? Y de asesoramiento genético. Esto es en la clínica, tanto para de tipo somático como de tipo germinal. ¿Ok? Las alteraciones constitucionales o adquiridas. De hecho, las adquiridas les va a dar el pronóstico, las adquiridas que son las neoplasias, les va a apoyar en el pronóstico de vida y pronóstico de respuesta al tratamiento. Pero bueno, ¿y qué son los cromosomas? Un cromosoma o los cromosomas son el máximo grado de compactación del DNA. Se da en la metafase de la división celular. Toma la forma de la apariencia de orgánulos en forma de bastoncillos, ¿sí? Y con un patrón de, acá, si lo pueden visualizar, con un patrón de bandeo ya bien específico. Croma significa color, soma significa cuerpo, entonces un cromosoma es un cuerpo coloreado. Y los cromosomas son los portadores de la información en los eucariotes. Son estructuras formadas, ¿sí?, por proteínas, por DNA y proteínas encargadas de transmitir los caracteres hereditarios de una célula a otra. Y puede ser de células a células o ya en su momento dado, de padres a hijos, o sea, a través de generaciones. Aquí tenemos un cromosoma, una micrografía de un cromosoma metacéntrico, el centrómero está en la mitad, un submetacéntrico y un telocéntrico. Vean cómo tiene el centrómero aquí, este es Q, y aquí están las antenitas, ¿sí?, del chapulín colorado con las antenas con las bolitas, ¿no? Están agrupados en parejas. ¿Por qué en parejas? Porque un set nos heredó nuestra mamá y otro set nos heredó nuestro papá. Entonces tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, o sea, y así se va por cada uno de los cromosomas. Y son condensados para facilitar la dispersión equitativa, o sea, cuando hay una división de forma longitudinal, aquí, de esta forma. Las proteínas, el uso mitótico se une al centrómero, ¿sí?, por medio de proteínas llamadas del cinetocoro, y viene a cabo la división
la división celular de esta manera, ¿no? De esta forma. Entonces, una cromátide hermana con respecto a la otra, que son idénticas, una se va hacia una célula, la otra hacia la otra. Igual, la división se da de esta forma y la división. Entonces, cuando nosotros vemos cromosomas, vemos así ya replicados. Acuérdense que para pasar esto, tuvieron que haber pasado por el ciclo celular, por G1, por la fase de S y la fase de G2, ¿sí? Entonces, estos nosotros los podemos visualizar aquí en la división, en la parte, bueno, perdón. Bueno, se me vino y no lo puedo arreglar para hacerlo para atrás, ¿sí? Entonces, bueno, ya hay una nomenclatura ya bien estructurada, ¿sí? La cual les va a decir los patrones de bandeo con GIMSA. Es el más común, el patrón de bandeo más común es el GTG. Es otra de las preguntas. GTG son regiones, las bandas oscuras son regiones ricas en adenina, timina, porque es donde más fácilmente saca las proteínas y se intercala lo que es el colorante, y entonces van a ser, estas bandas oscuras son regiones más ricas en adenina, timina, y las regiones, mientras más claras, la combinación adenina, timina con guanina y citosina se va dando. Y las regiones claras, sí, son ricas en citosinas guaninas. El patrón de bandeo, a pesar de ser GIMSA, el cual es de color lila, nosotros al verlo, lo que se hace es verse en color lila. Sin embargo, cuando se presenta ya un reporte, se da un reporte en escala de grises, se convierte la imagen a una escala de grises. Como les decía, los cromosomas van a estar divididos de acuerdo a la posición del centrómero y al tamaño, ¿sí? Al tamaño del cromosoma, donde P viene del francés petit y Q por convicción el que le sigue. Y en la nomenclatura estándar para el bandeo de los cromosómicos va a tener un mínimo de 4 informaciones. Esto es, primero se pone el número de cromosoma. Vamos a suponer aquí que Q34.2. ¿Ok? El número del cromosoma es cromosoma 9. Y luego se pone el brazo del cromosoma, P o Q, en este caso sería Q. Luego el número de la región del brazo, la región va a ser, aquí sí se pueden ver, es a partir del centrómero la región 1, la región 2, hasta aquí, y la región 3. Entonces aquí la región 3, y luego viene la banda, que es la banda aquí dentro de la región, la banda 1, la banda 2, la banda 3, la 4, 4, 4, ¿sí? Porque estos así está la nomenclatura y ya se ven allí 4, y cuando existen subbandas o divisiones se ve, no lo alcancé a notar, y se ve como punto. Por ejemplo, aquí hay bandas con punto. Vamos a ver si estos son los cromosomas. Y ya, como les dije, ya está el patrón bien definido, ¿no? Aquí está el cromosoma 1, el cromosoma 9, que les decía, 34.2, es entonces el cromosoma 9, Q34, la región 3, la banda 4 y la subbanda 2, ¿ok? Entonces es 9Q34.2. Bueno, de los metacéntricos tenemos
el cromosoma 1, el 3, el 19 y el 20 de los submetacéntricos, donde metacéntrico es que P y Q son del mismo tamaño, submetacéntrico P es más pequeño que Q, y están los acrocéntricos, en donde P es tallos y satélites conocidos, fíjense bien, conocidos como regiones NOR o regiones organizadoras nucleolares. Esto se da en los tallos, ¿sí? En los tallos de los cromosomas acrocéntricos. Ahora bien, esto nada más va a codificar, P solamente va a codificar para esto, y Q va a tener cromatina que va a codificar para algunas otras proteínas. También existe un tercer grupo o un cuarto grupo de cromosoma, el cual el centrómero no tiene P y el centrómero está completamente aquí, en Q, ¿sí? Y entonces al no tener P, se conoce como telocéntrico, pero en los humanos no existe telocéntrico, ¿sí? No contiene P, ¿ok? Es puro Q. Revisen bien esto. Bien, ¿y el cariotipo qué es? El cariotipo es el análisis del número y estructura, ¿sí? De los cromosomas de una célula o de un individuo que son analizados por técnicas citogenéticas. El cariotipo constitucional, vamos a lo mismo, complemento cromosómico congénito, o sea, con el que nace un individuo, y pues se da desde que se une el óvulo al espermatozoide o con mutaciones que se presentan después de que se une el óvulo y el espermatozoide, pero antes de que nazca el producto, ¿sí? Que puede dar los individuos mosaico. Y el adquirido son anormalidades cromosómicas que se presentan para dar unas células neoplásicas. Más pares de cromosomas ya acomodados, en donde la rayita les pinta el centrómero donde se encuentra, y bueno, se van dando cada uno de ellos con su patrón de bandeo específico. Estos son unos cromosomas largos que tienden a ser más de prometafase están entre profase y metafase, no están completamente compactados porque hay unos que están mucho más chiquitos, pero es ideal para ver algunas lesiones, por ejemplo, aquí se ven dos bandas, si se fijan, aquí se ven dos bandas, déjenme ver si lo puedo puntualizar, aquí se ve una y aquí se ve otra banda. Y entonces ese es bien importante porque esa banda es una banda de 22Q. No recuerdo exactamente el punto de ruptura, pero es donde está el síndrome de DiGeorge. ¿Sí? DiGeorge. DiGeorge. En inglés. O-R-G. Bien, entonces en el cromosoma 22 es bien importante y se puede visualizar por cariotipo cuando los cromosomas son largos. Una lesión en esto lo puedo detectar. Ok, muchachos, chequen bien en dónde se encuentra el síndrome de George, que es una de las preguntas que pudieran tener. Ok. Entonces, continuando, pues la nomenclatura ya está descrita para cuando es un varón normal, una mujer normal, un Turner, un Klinefelter, un síndrome Down, un individuo con un mosaico de dos líneas celulares, tiene una línea celular
de 45X, donde se perdió en este caso, porque tiene 46XX, entonces quiere decir que era una mujer que perdió un cromosoma X en una no disyunción o no separación cromosómica post unión del cigoto, post unión de los gametos, espermatozoide y óvulo y espermatozoide. Entonces desde allí pues se vino perdiendo. Aquí es un isocromosoma donde la división celular, en lugar de ser longitudinal a través del brazo P y Q del cromosoma, en este caso del X, lo que hace es que se divide al estar, acuérdense, en metafase, al estar duplicado, en lugar de dividirse de esta manera, el cromosoma se divide transversalmente y entonces quedan unidos P con P y Q con Q. En este caso, el isocromosoma que se observa es Q con Q y tendría una pérdida de P, que es el más importante para lo que es el síndrome Turner. Tendría algunas características a pesar de tener los dos cromosomas X, pero le falta XP y trae trisomía XQ, entonces trisomía parcial. Hay que tomar en cuenta eso. Cuando es una delesión, una pérdida de un segmento del cromosoma, en este caso de una delesión del 1Q, ya 21, una delesión específica, un anillo, una inversión, rompimiento en dos puntos del cromosoma, en este caso del cromosoma 2, e inversión de 180 grados. Y una translocación 9, con rompimiento en el cromosoma 9 en Q34 y se intercambia con el cromosoma 22 en Q11. Esto es muy frecuente encontrarla, es el cromosoma Filadelfia y es encontrarla en la leucemia mielógena crónica, o LMC o LCM, como gusten llamarle. Estos son cromosomas y podemos, si sacamos cada uno de ellos, podemos identificarlos. En este caso, pues vemos que no es que estén anormales, sino simplemente están encimados y ya el programa los puede dar de esta manera. Sin embargo, son programas muy caros. Y se da el par de cada uno, nos ayuda a acomodarlos, sin embargo no sustituye la vista de la persona, ¿no? El componente humano. Y bueno, podemos ver que hay diferentes patrones de bandeo, que en algunos se ven más, en algunos se ven menos, pero para esto no se ve una sola metafase, sino se ven cuando menos 15 para abarcar el 95% de confiabilidad del cariotipo, ¿ok? Ahí está. Entonces aquí pues tenemos el cromosoma 1, el 3, si los van comparando, el 5, parece el 7, el 9, el X, el 21, el 19, el 17 y el 14. Ingatu, sí me los aprendí todos. Sí me acordé de todos. Ok, así es como lo vemos y ojalá y tuviera esta calidad. Casi es raro que nos encontremos con una calidad tan buena, pero si nos vamos a contar esta metafase, podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.
A lo mejor por allí me equivoqué. Según son 47, bueno, según 48, pero no, en realidad son 47. En alguno le tuve que haber picado doble. Pero si se fijan, aquí está un segmento cromosómico, el cual no sabemos de dónde procede, y a este se le llama cromosoma marcador. Hasta que nosotros sepamos de dónde procede, que puede ser un cromosoma completo o un segmento cromosómico, entonces nosotros le vamos a llamar cromosoma marcador. ¿Sale? Y el daño va a depender del tamaño y del segmento cromosómico que sea, de qué cromosoma es y cuántos genes importantes sean. Miren, aquí está, por eso son 48 que les dije. Conté 2 veces este cromosoma, número 2, lo conté 2 veces, entonces, por eso son 47, ¿sí? Es 47 más el marcador, ¿sí? Altera el número por ese marcador que está de más. El tipo de alteraciones numéricas y estructurales son las dos principales, o son las dos que tenemos. Aneuploidías es aquella que cambia el número euploide. El número euploide es el verdadero, que es el número de células normales, el número que tenemos de cromosomas en células normales, que son de 46, pero al ser aneuploide tiene cromosomas de más o cromosomas de menos, ¿sí? Ya sea en 1, en 2, en 3, así. Y las ploidías, ¿sí? Las ploidías vienen cuando cambia el número cromosómico por Z, o sea, por el número 23, que es el número haploide o el número N. Entonces 46 vendría siendo que nosotros somos 2N. Las ploidías, el número haploide se encuentra en los gametos. La diploidía sería el número 46, que es el normal, y las poliploidías ya serían la triploidía o la tetraploidía. Fíjense bien este punto. La tetraploidía es la forma correcta de decirlo. Sin embargo, hay algunos casos de algunas personas y en otros países, pero algunas personas que lo dicen de forma errónea, que es cuatriploidía. Eso no existe, pero pudiera darse la posibilidad. Y son 4N, 4 sets completos. Cuatriploidía son 3 por 23, son 69 cromosomas. 4 por 23 son 92 cromosomas. Ahora bien, estas afectan el número de cromosomas cuando nosotros lo estamos contando. Las ploidías generalmente las vamos a encontrar más frecuentemente en neoplasias, aunque también se pueden encontrar pocas veces, y como ya lo vimos anteriormente, en abortos. Ahora bien, las aneuploidías pueden estar también se presentan más frecuentemente en lo que son casos clínicos, como el síndrome Down, síndrome Edwards, Patau, pero se encuentran el síndrome Turner, pero también se van a encontrar en las neoplasias. Ahora bien, las de tipo estructural son cambios en la estructura de uno o varios cromosomas. Esto es, de lesiones, que pérdidas de cromosomas, inversiones, duplicaciones, translocaciones, cromosomas en anillos, que es la R que les mostré anteriormente. Ok. Bueno, y como ya les dije previamente, como ya les había dicho, pues las anormalidades aneuploidías, término usado con ganancia y pérdida de cromosomas no múltiplo del número 23, que sería en 1, 2, 3, 4, 5 ganancias o pérdidas en números como tal. Y ya las ploidías o poliploidías son ganancias de sets completos de cromosomas, que es múltiplo del número haploide, que es el número haploide, que es 23. Dentro de las aneuploidías más frecuentes, y que son las que ustedes van a visualizar, están las trisomías,
sí, que son los síndromes que ustedes ya están presentando y en algunos casos no los han presentado, pero vamos viendo a ver cómo se va dando. Está primero que nada de los autosómicos que van del cromosoma 1 a 22, está el síndrome Down en frecuencia, luego el síndrome de Patau y luego el síndrome de Edwards. ¿Cómo se da cómo se pueden dar estas trisomías? Es bien importante el hecho de saber que en la meiosis se lleva a cabo, acuérdense, lo que pasa una célula normal, pasa por la interfase y la división celular, la síntesis en la interfase y tenemos dos cromosomas. Estos son, por ejemplo, soy yo con mi cromosoma materno y mi cromosoma paterno. Entonces, en meiosis 1, después de la síntesis, por supuesto, va a tener dos cromatías hermanas que tienen el mismo centrómero, una y dos cromatías hermanas del otro cromosoma. Y con respecto a este otro, ¿sí? Son cromosomas homólogos. Entonces, si yo me voy a esta cromátide amarilla con respecto al azul o cualquiera de las azules, son cromátides homólogas. La división en la primera meiosis se da una división de forma longitudinal en donde un cromosoma se va hacia un lado y otro cromosoma se va hacia el otro lado. Entonces, esta es la reducción que pasa de 46 cromosomas a 23 cromosomas, pero si se fijan, 23 cada uno de ellos, pero con dos cromátides, ¿sí? Hermanas, con sus cromátides hermanas cada uno de los cromosomas. Aquí hay la reducción y ya luego viene lo que es la separación longitudinal otra vez del cromosoma y ya me da los gametos, ya sea óvulos o espermatozoides, en donde los centrómeros de dos gametos son similares y los centrómeros de los otros dos gametos son similares, pero entre estos gametos que vienen de cromosomas diferentes, pues son diferentes. Por supuesto que antes se llevó a cabo la recombinación y esta recombinación es la recombinación entre cromosomas homólogos que se dan precisamente de forma de esta manera, que puede ser de diferentes, y se hace lo que es una mezcla de gametos para que no sea idéntico a ni idéntico a ni idéntico a este. Esto nos da la variabilidad de lo que somos, de los seres humanos que somos. Y mientras más recombinaciones hay, menos nos parecemos a nuestros hermanos. Mientras menos recombinaciones hay, más nos parecemos entre hermanos. Entonces, aquí es donde radica la importancia de las recombinaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con una no disyunción en meiosis 1? En meiosis 1 vamos a tener dos cromosomas, ¿sí? Hacia un gameto y 0 cromosomas hacia el otro. Entonces aquí yo tengo un gameto diploide que al fin de cuentas me va a dar un gameto con 24 cromosomas. Muy importante. Otro gameto con 24 cromosomas y este gameto pues va a tener un cromosoma de menos que me va a dar un gameto de 22 cromosomas. Igual ¿no? 22. Entonces yo voy a tener 2 de 24, ¿sí? Y 2. Esto va a ser una disomía uniparental. O sea que yo tengo dos cromosomas del mismo padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a suponer que es el óvulo. Aquí está. Disomía, ¿sí? Disomía uniparental. Uniparental. O, si mal no recuerdo en inglés, es UPD. Uniparental disomy. ¿Sí?
Pero, si se fijan, en esta otra no disyunción, esta se dio en meiosis 1, por supuesto, la no disyunción, en meiosis 1. Pero, ¿qué pasa cuando existe una buena disyunción en meiosis 1, pero no existe una disyunción en meiosis 2? Aquí, la no disyunción o no separación cromosómica en meiosis 2 tiene algo muy diferente. En meiosis 1 se lleva a cabo y este va a tener 23 cromosomas, el gameto, en este caso 23 cromosomas, ¿sí? En este caso va a tener 24 cromosomas con una disomía uniparental y en este va a tener 22 cromosomas, ¿ok? En ambos casos tenemos disomía uniparental, ¿sí? Y si ustedes pueden ver aquí, estos dos vienen de mamá y acá estos dos vienen de mamá, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia radica en que, fíjense bien, en meiosis 1, los centrómeros son diferentes, entonces me va a dar productos, ¿sí? Diferentes. Entonces, así como hablamos de genes homocigotos y heterocigotos, aquí es una hetero, o sea que los centrómeros son diferentes, hetero, disomía uniparental, heterodisomía uniparental, ¿sí? Y en cambio, en este caso, fíjense cómo los dos cromosomas provienen del mismo centrómero, ¿sí? En este caso, este cigoto se llama, tiene la disomía uniparental, pero como los dos son iguales, los dos centrómeros vienen igual, se llama isodisomía uniparental. ¿Ok? Y esta es una de las preguntas que vienen en el examen, es de la disomía uniparental y fíjense bien los gametos que pueden formar. ¿Sí? Viene y se es fecundado, por supuesto yo voy a tener un cigoto trisómico en ambos casos, ¿sí? Sin embargo, se ha dicho que dependiendo del padre, de dónde provenga, la disomía va a ser más o menos afectada y además si es hetero o iso, también va a influir en la afección. Esta, aquí vemos, es un óvulo primitivo, ¿sí? El cual tiene pues 2 cromosomas y un espermatozoide primitivo, pero, o sea, a esto se refiere a las células antes de dividirse. Con una meiosis normal tendríamos 23 cromosomas, pero en este caso si fuera un espermatozoide el cual tiene un error en la meiosis, ya sea 1 o 2, en este caso es la meiosis 2 la que está siendo afectada, entonces en este caso, fíjense, por los colores, en este caso tendría 24 cromosomas y en este 22. Al fecundar, ¿sí? Este espermatozoide de aquí y este espermatozoide de aquí, al fecundar, este individuo va a tener 47 cromosomas con un cromosoma extra, vamos a suponer que fuera el cromosoma 21, desde aquí, el cromosoma 21, y en este caso va a ser un cromosoma de menos, entonces sería menos 21, ¿sí? Le hace falta. Las monosomías son menos compatibles con la vida que la trisomía. Sin embargo, la monosomía 21 podría hacerse de forma más, ¿cómo le podríamos llamar? De forma más todavía tolerable que cualquier otro cromosoma. ¿Por qué el 21? Porque el 21 es el cromosoma más pequeño que existe. Y fíjense, aquí está, ¿sí? Cómo se lleva a cabo. Bien,
Los cambios también, que son todavía más tolerables, son los cambios en el número de cromosomas sexuales y que puede tener efectos menos severos en los individuos. Entonces, algunos pueden pasar completamente desapercibidos, como la mujer triple X o Klinefelter, que en su caso pudiera no estar tan evidente las características sexuales femeninas que pudieran estar en los dos cromosomas X, porque tiene una inactivación de un cromosoma X, cualquiera de los dos. Sin embargo, esa inactivación se va a hacer de los genes que van a ser, por ejemplo, para los factores de coagulación, ¿sí? Para otros genes como la 6-fosfato deshidrogenasa, que para la enzima, lo que es ¿cómo se llama? Para la anemia de células falciformes, está también los factores de coagulación para la hemofilia, la distrofia muscular de Duchenne y de Becker, genes que codifican para un montón de cosas. Esos se van a inactivar porque tienen que estar en una sola dosis, así como lo está la mujer. Sin embargo, los que escapan a inactivación son las de las características sexuales secundarias, así como el de la mujer. Entonces la mujer va a tener dos cromosomas X, pero en este caso, pues va a tener pene y testículos por el cromosoma Y, que es la que le da las características sexuales secundarias. El fenotipo masculino, pero tiene fenotipo femenino también, ¿sí? Porque tiene activado los genes sexuales del desarrollo sexual secundario de la mujer. En este caso es chico yeye. Se dice que son hombres que tienden a tener una agresividad más fuerte, ¿sí? Pero puede pasar completamente desapercibido, igual que la mujer triple X. Se dice que las mujeres triple X, de hecho, son muchísimo más frecuentes que los niños con síndrome Down. Sin embargo, no se lleva a cabo esta identificación porque no se va a manifestar hasta que presente varios hijos afectados. Ahora, dentro del síndrome de Klinefelter tenemos variantes. Está la XXYY, ¿sí? 3X y 2Y, 3X y un Y, etcétera. Hay variantes. Dentro de las monosomías, como les decía, de los cromosomas, generalmente tienen más efectos en el crecimiento que las trisomías y generalmente no sobreviven a la implantación. La monosomía 21 es extremadamente rara, pero pudiera haber. Sin embargo, la más tolerable en la vida son la pérdida de un cromosoma X o un Y que nos va a dar el efecto fenotípico de un individuo o de una niña Turner. Bien, entonces estudien por favor lo que es el fenotipo, los fenotipos Down, Patau, Edwards, las características clínicas principales, Turner, ¿sí? Y Klinefelter, por favor. Bien, estas son de las alteraciones numéricas. Ok, marcador. Ese marcador es el que les había enseñado en las fotos. En la foto donde contamos los cromosomas y el pedacito que se veía, pues bueno, aquí está la definición. Es una pieza extra de un cromosoma de origen desconocido. Los efectos de un marcador van a depender del origen del cromosoma y o del tamaño de este.
Bien, dentro de las numéricas que les había dicho, pues la triploidías con 69 cromosomas y la tetraploidías de 92 cromosomas y que son más comunes en neoplasias, ya les había dicho. Esta no se les olvide que hay gente que le llama erróneamente cuatriploidías, es como la cuatrimoto, pero no. Este término en genética no existe. Cuatriploidía no existe, es tetraploidía, pero puede venir en el examen. Una triploidía, vean qué hermoso se ve cada uno, 3 cromosomas de cada uno de ellos. En este caso es un triple X por las 3 cromosomas. Pudo haber sido XXY o pudo ser XYY, ¿sí? Pero en este caso fueron triples X. Bien, dentro de las anomalías estructurales tenemos las deleciones, que son pérdidas de segmentos cromosómicos, y las duplicaciones. Esto, ¿por qué se los pongo de esta manera? Porque simplemente puede ser que una duplicación, que son 2 segmentos juntos, en este caso 2 5 en un cromosoma, se dé por un intercambio entre cromosomas homólogos de forma anormal, y entonces en uno de ellos falte, si hay una deleción, y en el otro se dé una duplicación, ¿sí? Dentro de las deleciones, ¿sí? Las deleciones pueden ser deleciones, pueden ser terminales. Déjenme ver si puedo con el blanco. No sé qué color se podría hacer. Todos se van a ver así. Puede ser terminal, ¿sí? Puede ser terminal o puede ser intersticial. ¿Qué significa esto? Terminal es que viene un rompimiento y termina, ¿sí? El segmento termina una parte, ¿no? Se pierde la parte final de esto junto con el telómero y aquí se vuelve a formar otro telómero. Este fragmento acéntrico, ¿sí? Como tal, se pierde, como no tiene centrómero. Acéntrico significa que no tiene centrómero. En este caso, este segmento se pierde y entonces yo lo que voy a tener es una monosomía parcial de el segmento E. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un rompimiento en 2 puntos, en 2 brazos del cromosoma? Entonces, yo aquí tengo un rompimiento, aquí tengo otro, hay ruptura y hay reunión. Entonces, este fragmento D sale y aquí queda, ¿sí? Entonces se pierde, pero entonces yo tengo aquí A, B, C y E. Hay rompimiento y reunión de segmentos. Aquí está. También va a ser una monosomía con una monosomía parcial, así se le conoce. Y pues, una deleción terminal, ¿cómo es que se da? Va a suponer que el material genético está todo junto, viene un rayo X o lo que sea, rayo gamma, cualquier cosa, y pum, me va a romper y en esta yo voy a tener una deleción, se escribe como DEL del cromosoma 1. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo el cromosoma de forma hecha bolita? Entonces viene un rayo, pum, me lo parte y me va a juntar 1, 2, 3, 8 y 9 y como este pedazo extra, ¿sí? Aquí no tiene centrómero, se pierde. ¿Cómo se pierden? Pues llegan las DNAsas. Las DNAsas van a romperlo y entonces me va a quedar un cromosoma en donde tiene 1, 2, 3, 8 y 9 y perdió el 4, 5, 6 y 7. Ese segmento. Aquí lo estamos mandando como segmentos en general, pero pues puede ser
tienen nombre, vaya, como la nomenclatura que les dije. Esta es una deleción intersticial, significa que dentro de, ¿sí? La terminal significa que es al final. Una duplicación, aquí, como pueden ver, están dos veces de, ¿sí? Y entonces yo voy a tener, en este caso, dos Ds por la duplicación y una D. Entonces, esto va a significar que voy a tener una trisomía del segmento D, ¿sí? Dos de forma normal y la otra en segmento, más el segmento D. Perdón, la forma N, no, normal, la voy a poner como N mayúscula, normal. ¿Cómo es que se llevan a cabo? Yo ya les había mostrado, por ejemplo, que están dos homólogos juntos y entonces hay rompimiento, imagínense, chun, chun, chun. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces yo tengo aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 8, que me va a dar un cromosoma, vamos a suponer el cromosoma 1 en ambos casos, un 1 con una deleción y en este caso está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Entonces, con una duplicación. Si esto se da en nuestro material genético de forma somática, pudiera no afectarnos, porque la neoplasia me está dando una duplicación, pero no hay pérdida ni ganancia de material genético. Sin embargo, cuando nosotros, esto se da en gametos y lo heredamos a nuestros productos, entonces yo voy a tener productos con falta de DNA o con exceso de DNA. Ahora las inversiones. Las inversiones son rompimiento en dos segmentos de un cromosoma y giro de 180 grados. Puede ser paracéntrica, esto significa que va a estar en un solo brazo, ya sea P o sea Q, ¿sí? No va a involucrar al centrómero. Sin embargo, la pericéntrica, como ya les puse, el brazo va a involucrar aquí los voy a poner, va a ser un rompimiento en P y un rompimiento en Q. Entonces va a abarcar centrómero. Aquí está el centrómero. ¿Sí? El centrómero se gira. Y en este caso, el centrómero queda sin daño. En este caso, el centrómero queda dañado y se ve movido. Ahora bien, las inserciones. Las inserciones son daños en el material de dos cromosomas no homólogos, en donde un segmento por alguna razón están juntos. En este caso es un cromosoma centromérico o submetacéntrico, metacéntrico, submetacéntrico, no le alcanzo a visualizar bien, con un cromosoma acrocéntrico. Y entonces, ahí ven los tallos y satélites, que es la región norte. Entonces, en este caso, el segmento 5 de este cromosoma viene y se pega al segmento, al cromosoma, ¿sí? Acrocéntrico. Aquí, como les digo, si es en área somática, pudiera no haber ningún problema si cuantificamos el material genético. Sin embargo, la fusión de genes puede involucrar daño y pueden afectar proteínas. A lo mejor se rompe algunas proteínas ahí importantes. Y además, si es en áreas de líneas germinales, pues este cromosoma se va a heredar con falta de un material genético y con una material genético de más, y entonces allí verse afectado.
Las translocaciones. Hay de dos tipos de translocaciones. Las translocaciones balanceadas, esto es que no hay pérdida ni ganancia de material genético, ¿sí? Entre dos cromosomas no homólogos. Y en este caso, pudiera ser que, por ejemplo, en el cromosoma Filadelfia, en la leucemia mielógena crónica, ustedes tienen una translocación 922 y entonces es una fusión génica de un protoncogen con un gen constitutivo que se está dando de forma común. Por ejemplo, este pudiera ser cromosoma 9 con el 22, se intercambian y me va a dar una proteína oncogénica, ¿sí? Una proteína oncogénica. En el caso de las robertsonianas, algo bien importante de las robertsonianas es el hecho de que se da solamente entre los brazos largos, entre Q y Q de los cromosomas acrocéntricos, en donde se pierden las regiones NOR, ¿sí? Las regiones NOR se pierden y en este caso fusiona este material genético que para el daño al romperse las regiones no le afecta en lo más mínimo. En lo que va a afectar es en el hecho de que al tener esto, entonces, pues no afecta en lo más mínimo. Lo que afecta es cuando esta fusión de estos dos cromosomas acrocéntricos en la translocación robertsoniana se hereda a los gametos. Bien, aquí, aquí tenemos un paciente con de lesión de Cri du Chat, que es la región esta. La región crítica se encuentra en 15.2. Esa región crítica es una región de el desarrollo de la garganta y de retraso psicomotor. Entonces, en ese caso, el desarrollo de la garganta va a producir lo que le llaman el maullido de gato. Es por eso que es bien importante el hecho de decir que está siendo afectado el producto y que de bebés van a llorar como gatitos. Esa es la región crítica. Puede que el segmento sea más grande o todo el P o solamente un segmento, pero si abarca la región 15.2, esa región va a ocasionar con uno solo que esté mutado de los dos cromosomas, se va a ver afectado el paciente con las características clínicas específicas de cara larga, ojos, así como chinitos, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes revisen bien cómo está la situación. Ahora bien, el 90% de las lesiones son de lesiones nuevas o de novo. Sin embargo, un 10% puede ser heredado. Este 10% que va a tener afecciones, puede ser translocaciones que afecten o que estén involucrados el cromosoma 5, pero la gran mayoría son mutaciones de novo. Aquí en neoplasias puede ser que ustedes vean de lesiones, lo que es de lesiones terminales, ¿sí? Por ejemplo, aquí de lesión terminal en P31, 1P31, son característicos de neuroblastoma, en melanoma maligno, que hay una de lesión terminal en P22, o en el caso del cromosoma del cáncer de pulmón de células pequeñas, está una de lesión intersticial de P14 a P23 y entonces se puede visualizar esta parte, ¿sí? Se une, que es esta parte, ¿ok? El tumor de Wilms
si se fijan, hay una deleción de P13, pero si se fijan, P13 es una banda aquí más grande y aquí, por más pequeño que sea, es en el cromosoma 11, que es el tumor tumor de riñón en niños. Ese pequeño pedacito que le hace falta es lo que va a llevar al desarrollo del tumor de Wilms. Ahora bien, en los tumores testiculares es común ver que haya este es P y este es Q, y si se fijan un poco en una división anómala, en lugar de ser longitudinal, se ve una lesión intersticial, y en este caso tengo P, P y P. Vean lo que está igualito, ¿sí? Del cromosoma 12. Los cromosomas en anillos son rompimiento en dos puntos diferentes del cromosoma, ¿sí? Ruptura y reunión. Entonces hay rompimiento y en este caso quedan segmentos acéntricos, como el A y el E, y entonces quedan segmentos, como le llaman, pegajosos, o sea, complementarios, y esto hace que se formen anillos, ¿sí? En este caso de B, C y D. Se pierden los segmentos acéntricos nuevamente y quedan con monosomía parcial de A y de E. Los isocromosomas, como ya les dije, en vez de ser la división longitudinal, hay una división transversal, y esa división transversal está ocasionando que tenga isocromosoma, en el caso del XP10, e isocromosoma de Q10. Si se pierde por alguna razón lo de P, entonces me va a dar que yo tengo una X normal y una X con Q y Q. Y en ese caso, pues hay que, va a tener características de síndrome Turner. Las inversiones paracéntricas y pericéntricas en ambos lados, pues involucran ambos brazos o un solo brazo. ¿Cómo es que se dan las inversiones pericéntricas? Yo tengo un cromosoma y puede estar dado, hecho bolita, y entonces viene un rayo, y ¿qué es lo que ocasiona? Que entonces yo tengo el 1 y empieza 5, 4, 3, 2, 6, 7 y 8. Aquí está, tal cual se los dije, y empieza. Como les dije, el problema es, imagínense esta inversión para luego dar origen a los productos. Entonces, para empezar, la recombinación meiótica va a estar afectada, y luego la cantidad de genes que vaya a ser afectada. Las translocaciones robertsonianas, en donde se pierden, ¿sí?, las regiones organizadoras nucleolares y fusionan lo que es, en este caso, el cromosoma 1421. El individuo portador no pierde ni gana material genético, tiene fenotipo normal, pero al dar los gametos es cuando viene el problema. En este caso se forma una tríada para la recombinación, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero al perder las regiones NOR no pasa nada. Y el individuo va a tener 45 cromosomas, pero van a tener el material genético completo. Aquí está, por ejemplo, una persona con una translocación 15-22. Aquí tiene el 15 y el 22. La dosis génica de 22 está normal, la de dosis génica del 22 está normal, el azul, de 15 está normal, pero pues va a tener el problema para cuando tengan hijos. En este caso, este espermatozoide viene y fecunda un óvulo normal. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se forma una tríada. No se alcanza a visualizar los cromosomas, pero déjenme mostrárselo como se visualizaría.
en donde tengo yo el 22 con el 22 y el 15 con el 15. Pero este 15 y 22 están pegaditos. Entonces puede ser que se divida esta triada así, así o así. Bueno, un trivalente meiótico en la recombinación y me puede dar las adyacentes, que es este individuo, imagínense este espermatozoide con un 15 y 2,22 y este gameto con un solo 15 y 0,22. O puede darme individuos con dos 15, gametos con dos 15 y un 22 y su contraparte con un 22 pero no ningún 15. Y luego la alterna me puede dar individuos, gametos sanos y gametos con portadores. Entonces, al hacerse la fusión génica, fíjense bien cómo en este caso A con 1, este sería el óvulo. El óvulo le vamos a poner el número 1, ¿sí? Esta fusión de esta A con el número 1 me va a dar este individuo con 3,22, trisómico 22, disómico 15 y es inviable. En el gameto B, yo voy a tener dos 15, pero una monosomía 22 y es inviable, o que se abortan. En este caso, 3 15 y 2,22, trisomía 15, es inviable. En este caso tiene monosomía del 15, que es inviable. Y bueno, ¿puede haber gametos normales? Claro que sí, claro que sí. La proporción es baja, sin embargo sí existe. Y el portador, que va a ser la misma situación que con el padre, va a volver a pasar por la misma situación. Fenotípicamente es normal, pero portador, y va a tener nuevamente, va a padecer de abortos recurrentes. Ahora bien, ¿qué pasa con la translocación balanceada? Una translocación balanceada, puedo tener yo dos cromosomas normales y el derivativo va a ser aquel que tiene el centrómero. En este caso es un derivativo del 2 y un derivativo del cromosoma 6. Y entonces aquí se hace una cruz meiótica para el apareamiento, para la recombinación, porque se tienen que recombinar segmentos homólogos, ¿sí? Segmentos homólogos entre homólogos. El 2 con el 2, el 6 con el 6 y así se va, ¿ok? Se tiene que recombinar de esta forma. Entonces no puede recombinarse de otra manera. Y al haber las divisiones celulares, lo que hace es que la adyacente 1 significa que centrómeros diferentes, que es esto, se van hacia un lado. Centrómero del 2 con centrómero del 6 hacia un lado, centrómero del 2 con centrómero del 6 hacia el otro lado. Pero como en este caso, este y este son derivativos, entonces yo voy a tener estos gametos. Este y este. Entonces aquí yo puedo tener una monosomía de en el gameto y una disomía en este. Que cuando se junte con el normal, ahorita lo vamos a ver, es cuando vienen los problemas. La alterna es la adyacente 2 es cuando centrómeros similares se van hacia un lado, ¿sí? Y entonces me va a dar estas situaciones, ¿sí? Centrómeros similares y me pueden dar estos gametos. Y la alterna, vaya,
Vamos de nuevo con la alterna. La alterna es que dos normales se vayan hacia un lado y los dos derivativos de la translocación se vayan hacia el otro. Entonces me va a dar productos normales, productos portadores. ¿Cómo es que se da una translocación balanceada? Puede darse de esta forma, que en dos cromosomas no homólogos venga y haya un efecto de una radiación y me rompa. Y entonces en este caso yo puedo tener EDC 4, 5, 6, 7, 8 y 9, como se ve aquí. Y el otro puede ser que tenga yo 1, 2, 3, BA, como en este caso. Y entonces yo aquí los puedo visualizar, ¿sí? Completamente. Ahí está. Aquí está el intercambio. Vamos a suponer que es este. Y vean que tiene la región crítica del cri-du-chat, ¿sí? Del síndrome de maullido de gato. Ese es un portador. Aquí está la célula portadora, la célula normal. Y pues la célula sin alteración va a producir gametos normales. En este caso vamos a ponerle los espermatozoides. Van a estar normales. Estos gametos normales, si fecundan a un óvulo normal, no pasa nada, ¿sí? Todo está de forma equitativa y normal. Sin embargo, con una translocación, entonces yo tengo un individuo que va a ver lo que son las divisiones. Y entonces, nuevamente, la adyacente 1, centrómeros diferentes van hacia lados diferentes. La adyacente 2, centrómeros diferentes van hacia lados diferentes, ¿sí? Aquí está. Y la alterna, que son cruzados. Entonces aquí, ¿cómo podemos hacer? Yo tengo este individuo, un varón, portador de una translocación 5P con 8P, y tiene aborto repetitivo con su pareja. Tenemos que sacar los gametos posibles. Al sacar los gametos posibles con las divisiones, con las situaciones que les mencioné anteriormente, entonces es posible sacar las fecundaciones con una mujer normal, y tenemos que determinar qué embriones mueren y cuáles tienen algunos síndromes, cuáles son portadores y cuáles son normales. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, la mamá y el papá. La mamá van a ser puros gametos normales, pero el papá va a tener gametos afectados. Y vean cómo, de acuerdo a los colores, ¿sí? Yo voy a tener segmentos de más y segmentos de menos, ¿sí? Este va a ser normal y este va a ser normal y este va a ser un portador. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo, vean, que tengo 3 veces el segmento del 8 en 8P, perdón, del 5, de 5P, que es esta, y solamente un segmento de 8P, de este segmento. En este caso, fíjense cómo yo tengo de 5P y aquí me hace falta esa parte de 5P. Y tengo trisomía de 8P, de un segmento pequeñito, porque tengo 1, 2, 3. Entonces, ¿qué esperaría yo ver en este caso? ¿Sí? Un individuo con cri du chat, ¿sí? Con síndrome de maullido de gato. Y en esta ocasión, pues vamos con la misma situación, nada más que en este caso yo tengo 3 veces Q o 3 cromosomas 5 y un cromosoma 8.
y en este caso tengo este pedacito solamente en dosis normal del 8. Y en este caso tengo trisomía 8 de Q, P y Q, y en este caso solamente tengo disomía D del cromosoma 5 y tengo monosomía del cromosoma 5 P y Q. En la división alterna de los gametos yo puedo tener individuos completamente normales e individuos que son portadores. Entonces, yo tuve un caso de estos que todavía sigo analizando, en donde tienen hijos con cri du chat, que es el 10% de los casos con cri du chat que les mencioné anteriormente, que son por alteraciones cromosómicas heredadas, ¿sí? Heredadas. Aquí está lo que es la alteración 922, donde fusiona BCR-ABL y que me da la proteína oncogénica que me está dando la leucemia mielógena crónica con los puntos de ruptura, y esta se da de forma somática. Bien, por favor, estudien también el síndrome Wolff-Hirschhorn, el cual es una deleción de 4P. Son de las más comunes. Las alteraciones estructurales son del tipo de cri du chat, que es de la deleción de 5P, y la de Wolff-Hirschhorn, de lesión de 4P, en los cuales tienen como una forma de casco en donde tapa la frente, y casco, un tipo de casco griego, tapa la frente y la nariz. Y tiene algunas otras características clínicas. Revisen las más comunes, las más fuertes. Y en el caso, pues, de estos de los autosómicos y de los normal, de los sexuales, pues está otro tipo de alteración. Bien, ¿qué es lo que hacemos para obtener el cariotipo? Pues nosotros hacemos cultivos celulares. Se hace por medio del análisis citogenético. Las células de diferentes tejidos, como linfocitos en sangre periférica, pueden ser de fibroblastos, de amniocitos, trofoblastos, células tumorales, células germinales, o sea, la muestra puede ser diferente, pero se trata de forma diferente. El común que nosotros hacemos, tanto de sangre periférica como de fibroblastos en un momento dado, o de médula ósea. Por la facilidad de obtención de las muestras, pues la de rutina es la de linfocitos de sangre periférica, y dependiendo del diagnóstico existen variaciones en las técnicas, pero lo más común es que nosotros hagamos el cultivo para las alteraciones cromosómicas. Se hace un cultivo de 72 horas y tinción con tripsina y gimsa. Para descartar mosaicismos, porque pudiera que la muestra no esté en sangre periférica, entonces nosotros tenemos que tomar, en el caso de tejidos de aborto o de otros restos como la piel, nosotros podemos tomar también muestra. Diagnóstico prenatal, el líquido amniótico, de vellosidades coriales, para lo que es las leucemias, linfomas, síndromes mielodisplásicos, tomamos médula ósea. Y para tumores sólidos, pues agarramos muestra de células que tengan núcleo, y pues de ahí ya hacemos diferentes tipos de medios de cultivo. Aquí pues nosotros tenemos el medio, bien, como RPMI 1640, pero para el crecimiento adecuado y de tensión, o sea, para tomarlo, al tomarlo se está en estado
quiescente o quiescente en estado G0 y lo tenemos que inducir a que entre al ciclo celular. Una vez alcanzado, para esto le vamos a agregar una sustancia que se llama fitohemaglutinina, que es un mitógeno, ¿sí? Y lo dejamos por 72 horas. Por 72 horas. Ya que está en las 72 horas, hay que agregarle una sustancia llamada colchicina, la cual va a detener el ciclo celular, va a detener la formación del uso mitótico y entonces vamos a obtener los cromosomas en metafase y a partir de eso se hace la cosecha de esa mitosis con soluciones fijadoras, que es una solución de metanol con ácido acético para poder nosotros luego dejarlo madurar y que se eliminen todas las sustancias y hacer la tinción y el bandeo. El bandeo más común es el de tripsina y ginza, pero también se puede complementar con el bandeo de reversa, por ejemplo, es como si fuera la radiografía. Aquellas bandas que se ven oscuras en tripsina y ginza se van a ver claras. Y aquellas bandas claras en tripsina y ginza se van a ver oscuras en la del R de reverse, ¿sí? Y para el bandeo de heterocromatina constitutiva, o sea, una heterocromatina que está siempre presente en los cromosomas 1, 3, 9, 16, 1, 3, 9, 16, Y, por ejemplo, que es alrededor del centrómero y el final del cromosoma Y es para bandas C de cromatina o de centromérica. Estas son las bandas R, ¿sí? Muy diferentes a las que vieron anteriormente. Este es el patrón de bandeo R. Este es el patrón de bandeo C, donde se bandean y se ven los centrómeros y la parte distal del cromosoma Y. Cuando nosotros tenemos un síndrome de inestabilidad cromosómica, como es la anemia de Fanconi o síndrome de Bloom, estos son síndromes de inestabilidad en los cuales se puede ver afectado el cromosoma. Entonces, lo normal es que nosotros veamos, a lo mejor aquí, por ejemplo, el intercambio de cromátides hermanas, en 5, yo creo máximo la cantidad de intercambios que pueda haber en una célula normal. Sin embargo, cuando hay una inestabilidad cromosómica, se ven como cromosomas en arlequín. Los cromosomas en arlequín son por los payasos, en donde se ven segmentos coloreados de forma diferente. La nomenclatura ya ahorita, pues de la antigua y duró muchísimos años, pero ahorita ya debe haber salido de la 2021 o 2022, o estará por salir la 2022. Sí, yo tengo 2013, 2016, 2019, 2021, a lo mejor ya está por salir la 22. Ese libro, como el inglés, que se usa en todos los idiomas para poderse comunicar a nivel mundial, pues en este caso la nomenclatura de citogenética es para poderse interpretar en todos los cromosomas. Vean cómo aquí se visualizan bien cada una de las alteraciones y allí les dice cuáles son los que tenemos. Aquí se puede ver, aquí está el cromosoma 7, hay una deleción intersticial del cromosoma 7 y se ve muy diferente. En este caso podemos, ver una trisomía 13, ¿sí? Aquí estamos 1, 2 y que es por una translocación balanceada de un cromosoma 13-14, un derivativo 13-14. Ahora, la técnica clásica pues tiene sus limitantes, entonces se tiene que basar en la genética molecular, ¿sí? Pero ya de forma citogenética molecular, porque tienen que hacerlo
las ventajas de ambas. A este se le conoce como FISH, en donde se usan sondas específicas para ir a teñir directamente ya sea genes específicos, pero de forma grande, o pintado de cromosomas completos o de segmentos grandes. Entonces se utilizan sondas complementarias al segmento de DNA que nosotros queremos utilizar, y se utilizan sondas con fluorocromos. Ya no se utilizan sondas radiactivas como antes. Esto es, tenemos un DNA, nosotros lo marcamos, una sonda que ya la venden marcada, hacemos una desnaturalización de los cromosomas en unas laminillas, y esas por calor se abren, y estas también se abren y van y se juntan por complementariedad de bases, y ya yo lo puedo visualizar. Este es lo que es el FISH, ¿sí? El marcaje de sondas y cómo van y se utilizan en aquellos lugares donde nosotros queremos analizar, y se hace una evaluación al microscopio. Estas son sondas ya específicas. Aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, ¿sí? De una tinción. En este caso, con rojo se tiñó el 8 y con verde se tiñó el 7, el centrómero del 7. En este caso hay una translocación 15-17 y podemos ver que el 15, que es acrocéntrico, la puntita está a un lado, es el normal, y el 15 derivativo con segmento del 17, y el 17 con segmento del 15, y el 17 normal, y allí se puede visualizar. Y en este caso, la deleción de P53 en el cromosoma 17P13, aquí la sonda roja, la buscamos por todos lados y no la podemos encontrar. Teñimos, por supuesto, el centrómero del 17 para saber cuál es, y vemos que con sonda roja solamente tenemos uno. Entonces, tenemos una deleción de P53 que es un checkpoint, un punto de chequeo. Esta es la misma, se me repitió. Y bueno, yo puedo agarrar sondas centroméricas y combinarlas, ¿no? En este caso, combinarlas. Puedo obtener tanto en cromosomas como en células en interfase, o sea, células que no están, que están dentro. Acuérdense que el ciclo celular tenemos las dos fases, que es la división y la interfase, dos fases principales. Las ventajas de la FISH es que tiene una alta sensibilidad, una disponibilidad de diferentes ondas, el uso de múltiples colores para un experimento, y pues la citogenética en interfaces. Ahora bien, las desventajas son un método no tamizado, y es necesario el conocimiento de las aberraciones más relevantes en un tumor o de casos clínicos, por malformaciones congénitas, para decir cuál es el cromosoma afectado. O sea, nosotros previamente tenemos que tener algo que nos indique que está mal. Esta es la hibridación genómica comparativa, que es la madre de los microarreglos que anteriormente se los había comentado, y entonces tenemos que hacemos comparación de DNA tumoral con DNA de referencia, lo ponemos a competir, y teóricamente debe ser una relación 1-1, como les decía, ¿sí? Una relación 1-1, y antes se utilizaba, o todavía se utiliza, en segmentos grandes cromosómicos, y esta fue la técnica que yo fui a estudiar allá a Alemania, que todavía no está implementada aquí, pero la razón es 1-1. Cuando hay ganancias, en ese caso, estas son fotos de mis estudios, había ganancias de segmentos cromosómicos, se pintaba como verde, y las pérdidas se pintaban como rojo. Y entonces yo de este cromosoma, si lo tenía 1-1, me pinta un color anaranjado, si tengo ganancia, color verde, y si tengo pérdida, un color rojo. Estos se toman con diferentes filtros, ¿sí? Los diferentes tomas de cromosomas que estoy yo tiñendo, y hago este DAPI se conoce para hacer un DAPI invertido para poder visualizar qué cromosoma es. Y se ve como si fuera un patrón de bandeo muy similar al patrón de bandeo
de bandeo GTG, de bandeo G. Y este es cómo se visualiza completamente una metafase, y pueden ver en este caso cómo se puede visualizar unas regiones más rojas que las otras, pero tenemos un software, gracias a Dios, y entonces podemos ver qué regiones son ganadas, ¿sí? Y qué regiones son perdidas. Por ejemplo, aquí, todo este cromosoma 13 está perdido. Las ventajas, que son desbalances cromosómicos detectados por un análisis amplio del genoma, la localización de posibles genes supresores de tumor y oncogenes, porque solamente analiza ganancias y pérdidas. Hay que tener mucho cuidado aquí. No necesita células tumorales en interfase, porque ustedes van a obtener DNA y lo van a poner en metafase, van a obtener DNA y de allí van a ponerlo a competir con un DNA normal. Y el uso de material archivado por congelamiento o embebido en parafina. Si ustedes tratan de cuantificar, de ver alteraciones de tipo estructural, no las van a poder visualizar. Entonces, aquellos que no tienen ganancias o pérdidas, que sean translocaciones balanceadas o inversiones, no las van a poder ver, porque la cantidad de DNA va a ser el mismo. Tiene que estar al menos 50% de las células del tumor deben de aportar la misma aberración cromosómica. No solamente van a analizar una metafase, sino varias. Y la eficiencia depende de los métodos de fijación, porque el método de fijación puede dañar al DNA y entonces allí nosotros no podemos trabajar en ella. Y tiene una resolución limitada de 5 a 10 megapares de bases. Entonces este tamaño pues es un tamaño grande. Ahora, esta multifish es súper hermosa. Es un método de tamizaje para tanto aberraciones numéricas como estructurales, pero les va a analizar con 5 fluorocromos diferentes. Fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5. Van a hacer las combinaciones diversas y entonces les va a pintar de distintos colores, ¿sí? Lo que es cada uno de los cromosomas. Todos se van a ir a poner directamente e hibridar sobre metafases, y estas ondas que nosotros marcamos pues son amplificadas por PCR y se usan los fluorocromos y los ponemos a marcar, y entonces nosotros podemos tomar las diferentes 5 fotos diferentes de los diferentes fluorocromos con diferentes filtros, y luego la de DAPI para ver qué cromosomas son, que lo podemos invertir, y hasta el sobrelapamiento de todos los colores, ¿sí? Y aquí ya el software me dice a mí la clasificación de colores, porque hay unos lilas, pero son unos lilas más fuertes que otros, etcétera, etcétera. Y aquí ya les da cuántos y de qué. En este caso, vean, ¿sí? Disomías, pero aquí hay tetrasomías, ¿sí? Y así, ¿sí? Trisomías, etcétera, etcétera. También se pueden revisar los telómeros, y acuérdense que los telómeros es una parte muy importante para la estabilidad cromosómica. A medida que envejecemos, los telómeros se van acortando y se van dañando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los telómeros son requeridos para prevenir fusiones cromosómicas, terminación, y para la fusión de cromosomas en metafase son observados en células mamíferas con telómeros disfuncionales. Tenemos las hipótesis donde dice que el acortamiento crítico de telómeros llevan a fusiones, terminación de 2 o más cromosomas. Y los cromosomas multicéntricos no son estables y hay rompimiento durante la mitosis, y da lugar a fusiones, puentes, rompimientos, translocaciones entre cromosomas no homólogos. Y entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, cómo un cromosoma puede verse afectado, y entonces yo veo aquí una fusión de genes, de cromosomas. Aquí hay otra, pero vean cómo se visualiza. Y aquí vean cómo tengo como si fueran calcetines de colores, porque hay centrómeros, telómeros y hay un montón de cromosomas
este, y implicados. Las ventajas es que el esquema de marcador combinacional usa 5 diferentes fluorocromos, ¿sí? Todos en pintado, el color específico, la identificación de cariotipos con rearreglos complejos y que permite la combinación de sondas de DNA adicional, y las desventajas es que la metafase tiene que ser extendida a partir de células de tumor. La detección limitada de aberraciones intracromosómicas y la resolución es de 2 a 5 megapares de bases. Y miren qué bonito, cariotipo espectral, aquí es en interfase, vean qué chulada, en interfase y aquí en metafase.